En principio, la pregunta puede sonar subjetiva. ¿Cuál fue el peor año de la historia para vivir? A lo largo de la historia, los pueblos han padecido calamidades. Algunos pueblos han sufrido desastres naturales, otros han sufrido crisis económicas, algunos países han sufrido las consecuencias devastadoras de una guerra, otros pueblos han sufrido alguna epidemia, entre otras calamidades. Sin embargo, hubo un año considerado y por mucho el peor año de la historia para vivir. Y no me refiero al año 2020, que si bien es cierto, fue un año terrible, pero hay otros años que fueron mucho peores, como por ejemplo el año 1347, año en el que la peste negra comenzó a propagarse por Europa y Asia. Otro candidato es el año 1914, año en el que el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro, este asesinato precipitó el inicio de dos conflictos mundiales. Pero ninguno de los años mencionados se compara al año 536 después de Cristo, considerado y además por lejos el peor año de la historia para estar vivo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Por lo inusual y devastador de los fenómenos naturales que tuvieron lugar en ese año. El historiador medievalista Michael McCormick, un reconocido profesor de historia de la prestigiosa Universidad de Harvard, lleva años investigando sobre las catástrofes más devastadoras ocurridas en Europa, y después de analizar por mucho tiempo las peores calamidades que padeció el viejo continente, el maestro Michael McCormick concluyó en la revista Science que en el año 536 fue el comienzo de uno de los peores periodos, si no el peor para estar vivo. Uno de los eventos más extraños y horripilantes fue la aparición de una misteriosa niebla que sumió en una profunda oscuridad a Europa, el Oriente Medio y gran parte de Asia. Este fenómeno duró 18 meses. Es como si repentinamente el sol hubiera dejado de brillar. Y debido a esta extraña niebla, la temperatura descendió de 1,5 grados hasta 2,5 grados Celsius. Con ello comenzó la década más fría en 2300 años. Gran parte del planeta fue sumido en un perpetuo invierno. Los historiadores coinciden en llamar a aquella época como la Edad Oscura. Durante mucho tiempo, el origen de esas tinieblas fue un completo misterio. Sin embargo, luego de un análisis muy preciso del hielo de un glaciar suizo, se identificó al responsable de la niebla. El grupo de investigación estuvo dirigido por nada más y nada menos que el maestro McCormick. Y resulta que las nubes negras estaban constituidas de una gran masa de cenizas provenientes de una erupción volcánica ocurrida en Islandia. En los años 540 y 547 tuvieron lugar otras dos erupciones volcánicas, y tal como sentenció el escritor inglés William Shakespeare, las desgracias nunca llegan solas. A las erupciones volcánicas se le suma la llegada a Europa de la peste bubónica, también conocida como la peste negra. Todas estas calamidades sumieron al viejo continente en una profunda crisis económica que duró hasta el año 640. Y como mencioné antes, la niebla provocó el descenso abrupto de la temperatura en Europa, lo que a su vez trajo como consecuencia graves problemas en el cultivo de alimentos. Muchos de los territorios dedicados al trabajo agrícola se volvieron terrenos improductivos. La agricultura no prosperó, la gente pasó hambre. Incluso el cambio climático afectó al antiguo Perú. Las sequías afectaron el trabajo agrícola en lo que entonces era la floreciente cultura moche. Años de esfuerzo e investigaciones han llevado a un consenso entre los historiadores. El año 536 después de Cristo
fue el peor año de la historia para estar vivo. Incluso, un historiador de aquella época llamado Procopio escribió lo siguiente: se ha producido un presagio muy temible. Y el senador romano Casiodoro expresó lo siguiente en el año 538 después de Cristo: el sol parece haber perdido su luz habitual y tiene un color azulado. Nos maravilla no ver las sombras de nuestros cuerpos al mediodía y sentir que el poderoso vigor de su calor se ha debilitado. ¿Quién mejor que alguien que vivió en carne propia para contarnos cómo fue realmente la situación por aquellos años? Ahora, podemos deducir que el año 536 después de Cristo fue el comienzo de malos tiempos. Lo más probable es que los años posteriores a los desastres naturales hayan sido peor, cuando ya las consecuencias de estos desastres naturales comenzaron a afectar profundamente la calidad de vida. El ser humano naturalmente suele preocuparse por su bienestar y tranquilidad. Por eso nos gustaría pensar que no habrá otro año igual o peor que el 536 después de Cristo. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo que en pleno siglo XXI aún esconde muchos misterios, y por eso mismo nada nos garantiza que en el futuro no haya un año igual o quizá mucho peor que el año 536 después de Cristo. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta aquí de mi parte y nos reencontramos en un próximo video. Nos vemos.